Mi nombre es Carmen Espinosa y lidero a la Asociación Peruana de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Así que bienvenidos a todos, que lo disfruten y gracias a todos ustedes por su tiempo. Carmen, muy agradecido desde Colombia de verdad por esta oportunidad y por este espacio. Un saludo muy grande desde el Consejo Colombiano de Seguridad a nuestros hermanos peruanos, una nación pues que además de la cercanía pues compartimos una caracterización y una, em, digámoslo así, unos elementos importantes frente a las industrias que tenemos como en común y al final que pertenecemos, por supuesto, pues a la región de Sudamérica, ¿verdad? Esta región pues tan importante y tan relevante, en donde además de todo, Carmen, pues hemos venido teniendo un crecimiento acelerado de todo lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Y yo creo que un sentimiento absolutamente similar es también un crecimiento frente a la formalización que se le ha venido dando a esta importancia de promover entornos de trabajo seguros y saludables para cada uno de nuestros trabajadores en ambos países. Entonces, muy agradecido desde el Consejo Colombiano de Seguridad. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Empiezo de una vez, estimada Carmen. Sí, es perfecto y ya tienes para poder compartir la pantalla. Perfecto. Tuyo el Te tiempo. voy a pedir, por favor, me permitas saber cuando ya la estés viendo. Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Ok, okay, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Efectivamente, se ve. Listo, estimada Carmen, muchas gracias. Pues de verdad un saludo muy grande. Creo que tengo ahí, qué pena contigo, Carmen, tengo un retorno, alguna personita prendió como el micrófono. Ya, creo que ahora sí ya. Entonces, un agradecimiento muy, muy grande en nombre del Consejo Colombiano de Seguridad a ASOPESMA, la Asociación Peruana de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, una entidad a la que ya hoy consideramos una entidad homóloga, amiga y hermana de Sudamérica y que se crea como el Consejo Colombiano de Seguridad con el objetivo o con el propósito de promover entornos de trabajo seguros, saludables y con bienestar para todas nuestras industrias en América Latina. Les cuento rápidamente, el Consejo Colombiano de Seguridad es una organización sin ánimo de lucro de orden técnico en Colombia, con más de 66 años en nuestro país promoviendo ese elemento, la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad y salud de los trabajadores y la protección ambiental como dos factores esenciales para promover la sostenibilidad de las compañías. Y cuando hablamos de sostenibilidad es porque ya estamos hoy día entendiendo que si no promovemos el cuidado de los trabajadores, que si no promovemos el cuidado de los mismos, si no promovemos la protección y la preservación de nuestros recursos naturales, al final la sostenibilidad de las compañías y del planeta como planeta, como lugar donde habitamos, pues de verdad que se va a empezar a reducir muchísimo. Entonces, pues un verdadero gusto para ustedes, Asopesma, y para cada uno de ustedes que se han tomado hasta ahorita. Voy a tratar de ser muy breve para tocar este tema tan importante de seguridad y salud, contexto actual, visión estratégica internacional. A lo que yo le quise agregar una frase muy importante y es el presente y el futuro en la gestión de los riesgos laborales. Ese presente y ese futuro vamos a ver un poco cómo ha venido evolucionando el concepto de la seguridad y salud, ¿verdad? Y cómo hoy día lo concebimos como eso, como un elemento esencial dentro de la sostenibilidad de las compañías. Y al final les voy a contar un poquito el camino que ha venido teniendo Colombia y pues cuál ha sido como cuál ha sido como nuestro deadline para llegar a lo que actualmente tenemos como una formalización importante. ¿Listo? Mi nombre es Jorge Olave Molano, gerente de Relaciones Institucionales del Consejo Colombiano de Seguridad. Soy ingeniero de profesión, soy especialista en gerencia de la seguridad y salud en trabajo, soy auditor en Trinorma, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Además de eso, también soy auditor en riesgo biológico y gestión de la bioseguridad. También un apasionado absoluto por la seguridad vial, soy auditor en ISO 39001, gestión de la seguridad vial, y soy docente en universidades acá en mi adorada y amada Colombia. Vamos a ver entonces un poquitico al respecto, y es que cuando queremos buscar, perdón, estoy tratando de cuadrar un poquitico, listo, creo que ahí sí, me sigues viendo ahí, Carmen, ¿cierto? ¿Y todos los asistentes? Sí, te veo Vale, perfecto. vale, es que minimicé el cuadrito porque me estaba generando conflicto.
Cuando analizamos un poco cuál es ese lenguaje mundial de la seguridad y salud en el trabajo, pues es cuando revisamos un poco lo que nos dice la Organización Internacional para el Trabajo y la OMS, ¿verdad? Al respecto y los objetivos de desarrollo sostenible, que son como ese lenguaje mundial en el que no importa si estamos en Europa, si estamos en América del Sur, si estamos en América del Norte o si estamos en África, cada organización y cada país debería promover políticas y acciones que logren impactar en la seguridad y salud de los trabajadores. Y es que recordemos que pues, los trabajadores representan la mitad de la población del mundo y son los máximos contribuyentes del desarrollo económico y social. Cuando revisamos teorías de la organización, pues sabemos que tenemos unos recursos como son los recursos financieros, tecnológicos, de infraestructura, unas estrategias organizacionales y demás, pero al final recordemos que el trabajador es ese recurso que mueve a la compañía, ¿sí? Y el cuidarlo y el tenerlo en unas condiciones de trabajo dignas y de trabajo decente y de trabajo seguro, el promover que ese trabajador llegue a su casa completo, ¿cierto? Que llegue sano y salvo y que pueda llegar a seguir teniendo ese rol de persona en su casa, creo que eso, y digo de persona, es de papá, de hijo, de tío, de amo de mascota, de cualquier rol que tengas fuera de la organización, al final es que somos personas, todos los que estamos dentro dentro de las compañías. Luego, luego el promover que ese trabajador regrese a su entorno siendo o con esas garantías de seguir estando sano, seguro y con bienestar, es una obligación de cada una de las naciones e indiscutiblemente este es un reto que debemos tener entre todos, protegerlos de las enfermedades laborales, de los accidentes de trabajo, por supuesto, de cualquier aparición de una pérdida de capacidad laboral o algún tipo de accidente o algún tipo de evento que les llegue a generar una reducción de su capacidad de ser persona allí fuera de la organización, ¿verdad? Y esto debería ser mandato de las sociedades y de los organismos mundiales. Actualmente se tienen dictámenes y definiciones a nivel nacional, a nivel mundial, pero pues basta con saber que tenemos industrias en diferentes partes del globo terráqueo en donde la explotación laboral sigue siendo un número uno, en donde no tenemos unos trabajadores con unos mínimos de protección, en donde no tenemos compañías que priorizan la seguridad en sus actividades cuando están diseñando los procesos. Y eso es un llamado a este punto, a la sostenibilidad, ¿verdad? Y apuntarle a esos objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el trabajo decente, ¿verdad? El trabajo decente incluye trabajo que no, perdónenme la palabra, que no mate, un trabajo que no accidente, un trabajo que no desmejore tus capacidades físicas y tus capacidades mentales al momento de realizarlo. Eso es lo más importante. Pues recordar en efecto el lenguaje mundial de la seguridad y el lenguaje mundial de la sostenibilidad son los objetivos de desarrollo sostenible. En efecto, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, le estamos apuntando a que el trabajo le ayuda a ponerle fin a la pobreza porque es un motor para que la persona le lleve el alimento a su familia, pero también tenemos acá que revisar algunos como la salud y el bienestar, como la salud es una prioridad y desde la organización protegemos la salud del trabajador y debemos proteger la salud del trabajador. El tema de igualdad de género, hablábamos con algunos colegas en un momento que los EPIs o los EPPs o los equipos de protección personal e incluso algunos procesos deberían estar también diseñados para las mujeres y no en genérico, porque la configuración osteomuscular de la mujer es muy diferente a la del hombre, luego la protección también está muy alineada o supeditada pues a este factor. El principio número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, le apunta muy bien desde el vehículo de la seguridad y salud en el trabajo. También todo lo que tiene que ver con energía asequible y no contaminante como un elemento importante aquí a tener en cuenta, ¿verdad? Y pues unas operaciones que además de proteger a la persona, pues también promuevan la no contaminación o la reducción de los impactos ambientales en su mayor expresión. Perdón, un segundo. Listo. En ese orden de ideas, yo quise hacer un pequeño paralelo, quise hacer un pequeño paralelo de lo que significa, o mejor, de los conceptos clásicos, clásicos de la seguridad y salud en el trabajo y los conceptos actuales. Y los conceptos actuales de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces arranquemos un poquitico con el pasado. Es que cuando
cuando revisamos todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en trabajo y nos remontamos o nos retomamos a hace 100 años, pues tenemos aquí que solamente se pensaba en uso de los equipos y elementos de protección personal. Y esos equipos y elementos de protección personal eran el único control que teníamos dentro de las organizaciones, ¿verdad? Ignorando un poco que teníamos un ambiente laboral que cuidar y lo más importante, que teníamos unos peligros que provenían de la fuente, la máquina, el equipo, la infraestructura, el material con el que estábamos trabajando, ¿verdad? Y las condiciones de trabajo, pues del lugar de trabajo, valga la redundancia, donde estuviésemos desarrollando como las acciones. Entonces, este era como el concepto clásico de la seguridad y salud en el trabajo, pensar netamente en unos equipos y elementos de protección personal. No sé en Perú, pero en Colombia, pues tenemos, y no, creo que también existe algo que se llama la jerarquía de control del riesgo, que arranca desde que consideres actividades como la eliminación, ¿cierto? Del riesgo. Después contemples acciones de la sustitución, después contemplar controles de ingeniería, ¿verdad? Después contemplar controles administrativos y por último contemplar los equipos y elementos de protección personal, más que por último como una acción adicional, más no como un único control. Entonces, cuando revisamos un poquito el esquema clásico de la seguridad y salud en el trabajo, pues teníamos una distribución que yo creo que sigue funcionando, en muchas industrias, ¿verdad? Y son los peligros clasificados desde lo clásico. Tenemos los peligros físico-químicos, que son aquellos en donde pues los factores como materiales puntuales o exposiciones a, válgase la redundancia, factores físicos, son como lo elemental a considerar. Aquí tenemos todos los trabajos con soldaduras o con atmósferas explosivas y demás. Tenemos los peligros de tipo mecánicos, ¿cierto? Que son todo lo que tiene que ver con lo que provenga de una máquina o un material en movimiento. Entonces acá pues lo que tiene que ver con rotación de poleas, rotación de tornos, tornillos, maquinaria en movimiento, ¿cierto? Y demás, tenemos los peligros de tipo físico, pues que dan lugar a los riesgos químicos, perdón, y que dan lugar a los riesgos químicos. Estos pues son aquellos que provienen de algún agente de tipo químico, ¿verdad? Estos son un poquillo más nuevos a los anteriores porque pues hemos venido teniendo un auge de la industria química en todo el mundo como un elemento importante para el desarrollo de la humanidad, pero que al final cada uno de nosotros como prevencionistas debemos optar por promover el cuidado de los trabajadores cuando se tengan una exposición a productos químicos, pues que está directamente relacionado con intoxicaciones o con carcinogenicidad, ¿cierto? O con su carácter o su capacidad de generar pues cáncer en la persona. Voy a mencionar primero los clásicos. Teníamos pues los biológicos, que toda aquella pues, cercanía con vectores o agentes biológicos, microorganismos o pluricelulares. Tenemos los eléctricos, que es los trabajos cerca con materiales energizados y demás, en donde la conducción de la energía eléctrica pues era como un elemento marcado. Teníamos los locativos, que era todo aquello relacionado con la locación de la organización y demás, o ¿ok? O la infraestructura de la organización, entonces las caídas a nivel, ¿cierto? Los accidentes de tipo por no implementación de un programador tenía SEO y demás. Tenemos los ergonómicos o llamados biomecánicos, ¿verdad? Que pues acá en estos ergonómicos, pues es todo lo que tiene que ver con la armonía del cuerpo humano al realizar la tarea, posturas forzadas, movimientos repetitivos y demás. Y los físicos, que la intensidad frente a algunos agentes como la iluminación, como el ruido, como las vibraciones, ¿cierto? Las radiaciones ionizantes y no ionizantes y demás. Hoy día ya estamos revisando unos tipos de peligro bien diferentes que empiezan a surgir de las nuevas modalidades de trabajo. Y tenemos, por ejemplo, los psicosociales, ¿sí? Que son aquellos en donde pues identificar la fuente no es tan fácil como ver una máquina, un equipo. Identificar el medio tampoco es tan fácil como cuando tengo, por ejemplo, una persona expuesta a un trabajo en donde hay ruido ocupacional o ruido en el ambiente, ¿cierto? En donde puedo tener acotado el espacio donde voy a hacer la medición de ruido. Y lo más crítico aún es que
no es tan fácil identificar la afectación al trabajador, ¿cierto? Como lo puede ser identificar una afectación al trabajador con una audiometría, un examen de revisión de su capacidad auditiva o un examen para identificar su pérdida de capacidad visual, ¿sí? O un examen osteomuscular para identificar si tiene algún tipo de afectación en su hombro, si tiene hombro doloroso, manguito o si tiene túnel del carpo. Al final, estos factores de peligro de tipo psicosocial que dan lugar a los riesgos psicosociales son un reto, me atrevo a decir yo, para las compañías del día de hoy, porque no son tan perceptibles, ¿verdad? Y porque están generando un desafío a la nueva ola de la gestión de los riesgos laborales causados por pues, unos ambientes de trabajo hostiles o por unos flujos de trabajo en donde el estrés es el factor predominante o que viene también causado por unos malos estilos de liderazgo, ¿sí? Y aquello que genera pues unas afectaciones al trabajador. Estos eran como los esquemas clásicos a nivel mundial y que eso se veía muy fuerte desde OSA 18001 y que empieza a perderse un poco con la aparición de la ISO 45001. Es como se veían antes las tres islas de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces teníamos todo lo que tenía que ver con seguridad industrial. Entonces seguridad industrial era todo lo relacionado con los equipos, con la maquinaria, todo lo que tiene que ver o lo que está relacionado con material en movimiento, lo que tiene que ver con accidentes, ¿sí? Cuando hablábamos de accidentes hablábamos de seguridad industrial, ¿cierto? Hoy día llamado entornos de trabajo seguros, lo que tiene que ver con el tema locativo y demás, eso era seguridad en ese momento y nace como seguridad industrial allí, pues, retomando un poco hacia la época de la revolución industrial. Y cuando hablábamos de salud ocupacional, permítame llamarle así porque ya el término hoy no es tan fuerte, llamado como salud ocupacional, cuando hablábamos de salud ocupacional hablábamos de la persona como tal, ¿cierto? Entonces ese trabajador desde sus características físicas, desde sus preexistencias médicas, desde su estado de salud, desde ni siquiera lo mental, o el concepto de lo mental lo hablamos hoy día, pero desde el concepto desde la salud mental, de la salud física del trabajador, ¿verdad? Desde el concepto de su biomecánica, ¿sí? Desde el concepto de su capacidad visual, pero era el trabajador desde la salud. Entonces teníamos esas dos islas en Colombia hasta el 2014, teníamos esa estructura muy fuerte marcada por el programa de salud ocupacional, pero el programa al final tenía unas actividades de seguridad industrial y unas actividades de salud ocupacional que estaban divorciadas, me atrevo yo a decir. Y digo divorciadas, es que el ingeniero que estaba dedicado a hacer seguridad industrial, a asegurar el mantenimiento preventivo de los equipos, a hacer la medición del desempeño de la máquina o de hacer la verificación, inspección preoperacional del vehículo, ¿sí? Ese ingeniero no se preocupaba mucho por la parte de salud de la persona y pasaba exactamente, pues porque estaba muy diseñado como en los programas de intervención de seguridad industrial. Y el médico, que era el que se encargaba de la persona, pues netamente se encargaba de garantizar la salud de la persona, ¿verdad? Y esa salud de la persona estaba relacionada con el profesiograma, que en Colombia el profesiograma es como una herramienta para verificar de acuerdo al cargo qué exámenes médicos o qué conceptos médicos ocupacionales deberíamos vigilar en la persona, en el programa de medicina preventiva y del trabajo, en el programa de medicina laboral, como se le llame en Perú, o enfocado también a lo que tenía que ver con los exámenes, las pausas activas y demás, pero estas dos cositas no se fusionaban nunca. Em, Cuando aparece un poco el concepto de higiene industrial, ¿cierto? Que es la combinación un poco de los factores de la seguridad industrial con los factores de la salud, entonces ya empezamos a contemplar de, oiga, es que no es solamente lo que pasa en los equipos y lo que pasa con la persona, sino también hay que considerar el match entre ambos, ¿cierto? Y que no es lo mismo tener un trabajador con una obesidad considerable, ¿cierto? Conduciendo un vehículo, ¿cierto? No es lo mismo medir su capacidad de reacción frente a una persona que tenga un índice de masa corporal diferente y que esté haciendo una conducción del vehículo. Que no es lo mismo tener una persona que tiene unas características físicas frente a su capacidad auditiva, trabajando en una obra, ¿verdad? En donde tenemos unos equipos que generan
más, bueno, o por encima de 85 decibeles, a tener una persona que viene con una, digámoslo así, unas características un poco más sanas, ¿cierto? Frente a su capacidad auditiva y exponerlo a ese mismo factor. Entonces ya entendimos un poco que la interacción del hombre con la fuente del peligro, con la máquina, con el equipo, con el material, pues generaba una dinámica que tenemos que empezar a vigilar, que es la higiene ocupacional o la higiene industrial, que esta higiene se encarga de medir como, o de hacer una revisión de los factores elementales del ambiente que puedan llegar a afectar al trabajador, considerando ambas cosas. Considerando cómo se encuentra el trabajador desde su salud, ¿sí? Desde su estado de salud física y mental, y cuál es el estado de los equipos y de las máquinas y de las materias primas, ¿cierto? Ahí empiezan a nacer entonces unos conceptos de medición de factores higiénicos, como la medición de la sílice particulada, como la medición del material particulado, como la medición del asbesto en el ambiente, como la medición del ruido, con la medición de la iluminación a través de los lux, como la medición del riesgo psicosocial a través de algunos factores un poco más modernos, en efecto, pero empiezan a surgir esos nuevos elementos. Entonces ya hoy día no hablamos de islas en donde está la medicina laboral por allá, la seguridad industrial por acá, por allá el que administra el sistema de gestión, por allá el que lleva las máquinas, por acá el que lleva los procesos, sino que ya se habla de un líder de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ese líder que es el encargado de tomar todo y reunirlo, gestarlo en un solo espacio y estar en la capacidad de decirle al médico, médico, démonos una vuelta por el proceso, voy a poner un ejemplo, un proceso de manufactura para entender cuál es el movimiento repetitivo del trabajador, ¿verdad? ¿Cuál es el movimiento repetitivo del trabajador y cómo ese movimiento repetitivo puede afectar lo que usted identificó allá en su examen médico ocupacional? Pero también que el ingeniero de la planta, que es el que diseña los procesos y el que revisa un poco cuál es la productividad que va a llevar dentro de la planta, pues entienda que además de máquinas tiene una persona y que esa persona después de tantos movimientos repetitivos o con estas recomendaciones de salud puede llegar a verse afectada. Entonces ese concepto un poco más integral lo estamos viendo en los últimos 20 años, digamos así, o 15 años de la seguridad y salud en el trabajo como un concepto holístico, y ya vamos a ver un poquito más adelante hacia dónde vamos. Pues los conceptos clásicos eran estos, se consideraban los factores de riesgo y los factores de la persona. Estos factores de riesgo y factores de la persona también nos llevaban un poquitico a entender que si a Jorge Olave lo exponen a trabajar con benceno, no es la misma reacción que tiene o, Pepito Pérez o que tenga otra persona a trabajar con benceno, ¿verdad? Porque hay unos factores personales o factores de la salud pues, de la persona que empiezan a reaccionar de manera diferente con el agente al que se encuentra expuesto o con el peligro o con la fuente de peligro y el riesgo al que se encuentra expuesto. ¿Listo? Esta era como la visión clásica. Hemos tenido pues un avance muy importante cuando ya empezamos a considerar que tenemos esas tres islas funcionando de manera interactiva, pues ya decimos, uy, oiga, ya no es solamente los EPPs, ya es revisar cómo vamos a eliminar el riesgo, ya es eliminar, por ejemplo, que una limpieza de fachadas no se haga exponiendo a un trabajador desde afuera, sino que vamos a eliminar ese riesgo de caídas en alturas y vamos a cambiarlo por un riesgo mecánico en el que el trabajador netamente va a maniobrar un equipo que haga la limpieza de los vidrios desde pues una superficie mucho más estable a exponerlo, por ejemplo, ¿sí? O vamos a hacer una sustitución del riesgo o vamos a hacer un control de ingeniería bien importante frente a que ya no vamos a exponer al trabajador a estar al aire, sí, en caída libre, ¿verdad? Haciendo un trabajo en una cubierta, sino que vamos a poner un man lift que lo que me haga es que me eleve el trabajador en un brazo para que el tema mecánico sea mucho más seguro para el trabajador que pues un tema de caídas en alturas. ¿Listo? Hablemos un poco del presente de la seguridad y salud en el trabajo. Yo creería entonces, Carmen, que al final de la sesión tenemos unas sesiones de preguntitas, ¿cierto? Te pediría que me aclararas, por favor, mi estimada Carmen Espinosa, si al final tenemos minutos de preguntas o voy haciendo pausas. Sí, es perfecto. Al final se están considerando las consultas. Vale, muchas gracias, Carmen,
por tu comentario. Entonces tenemos el presente un poco de la seguridad y es que ya hablamos de la relación del trabajo y la salud. Entonces ya hablamos que hay procesos protectores del trabajo que favorecen el desarrollo de las capacidades intelectuales, fisiológicas y morfológicas. Hay procesos protectores que no los benefician tampoco y la idea es que lo potenciemos o lo potencialicemos, ¿verdad? Que potencialicemos estos factores para reducir al máximo lo que tiene que ver con, para reducir al máximo todo lo que tiene que ver con pues el cuidado de la salud del trabajador, ¿verdad? Y es nuestro reto lograr este match entre ambas. Y que tenemos lo que les decía, unos factores protectores de la persona, ¿sí? Que hacen que si yo hago X número de movimientos repetitivos, pues la aparición de mi hombro doloroso no va a ser el mismo momento en el que Carmen le aparezca su hombro doloroso al tener la misma repetición por una tarea. Por ejemplo, les voy a hablar de una industria predominante en Colombia, la producción de flores, en donde la clasificación de los tallos pues, puede llegar a generar esta afectación. Y debemos considerar las condiciones del trabajo, que incluyen los métodos, las mejoras de ingeniería, los procesos peligrosos y demás, y que una inadecuada gestión de estos procesos pues, puede llegar a generar un deterioro o una afectación importante a la salud del trabajador. Voy a permitirme leer esto que es muy bonito, es un mensaje muy lindo, y es que mediante el trabajo la humanidad intenta cubrir sus necesidades y esto conlleva a una interacción con su entorno. ¿Sí? El trabajador lo exponemos a un riesgo o lo exponemos a un conjunto de riesgos que se derivan de fuentes de peligro porque él quiere ganarse su vida, él quiere llegar a su casa sano y salvo. Uy, ahí tenemos ya, muchas gracias. Y que se ve modificado en mayor o menor grado por la actividad humana, ¿verdad? Este entorno debemos cuidárselo y debemos promovérselo al trabajador, ¿verdad? Esto es cómo la seguridad y salud en el trabajo le apunta a un reto de salud pública ni siquiera en nuestro país, a nivel mundial. ¿Listo? En efecto, pues les voy a dar el concepto que tenemos de sistema de... Entonces, cuando ya empezamos a unir, perdón, esas islas y a dejarlas de ver como islas la salud, la gestión, la seguridad industrial, y las unimos entre todas, pues tenemos la aparición del concepto de sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo que en Colombia aparece en el año 2014 con el decreto 1443 y pues este sistema de gestión consiste en un desarrollo de un proceso, bueno, en realidad desde el año 2012 ya se hablaba en la ley 1562 del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, y nos hablaba que es un proceso lógico por etapas, ¿cierto? Planeado, que promueve la mejora continua, por eso es como un esquemita de caracol, fundamentado en el planear, hacer, verificar y actuar, ¿verdad? Y que nos lleva a una planificación de actividades, a una identificación de peligros y valoración de riesgos para implementar acciones y que esas acciones están sujetas a mejora, que esa mejora solamente se da cuando tenemos unos indicadores de gestión que me den luces de cómo se encuentra el proceso, unos procesos de auditoría que me ayuden a verificar el cumplimiento de los mismos y un compromiso por la dirección. ¿De qué? O mejor, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Esta es la definición que tenemos actualmente en Colombia. Me imagino que es muy similar a la que tienen ustedes, hermanos peruanos. Y muy similar a la que nos plantea actualmente ISO 45001 al respecto, ¿verdad? Que sea en el ciclo PHBA, que este ciclo PHBA le apunta a tener unas acciones de planificación que están relacionadas con tener un contexto de la organización, con tener un mapeo de las actividades, ¿cierto? Una identificación de los peligros y valoración de riesgos, y también identificar cuáles son esos riesgos prioritarios y de acuerdo a esos riesgos prioritarios hacer unas intervenciones muy prioritarias y jerarquizadas o unos controles a esos riesgos, que esos controles se dan a través de diferentes programas, el programa de protección contra caídas, el programa para espacios confinados, el programa de seguridad vial, el programa para las pausas activas, el programa de medicina laboral, los protocolos para bioseguridad para COVID-19 y los que tengamos como programas para los cuales debemos tener unos indicadores, que ya nos vamos un poquitico al verificar, unos indicadores que me ayuden a entender un poco cómo se comportan esos programas, cómo se comporta mi plan de respuesta a emergencias, ¿cierto? Unas auditorías que también le apuntan al verificar y una revisión por la dirección que también le apunta a ese verificar y que con ese verificar doy entrada al actuar para cambiar, reajustar
y empezar a promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En eso estamos el día de hoy, en eso estamos en este presente en muchos países, en ese sistema de gestión que interactúa a diferentes partes y que como sistema, como cuando hablamos de sistema solar, es pues un sistema en el cual interactúan planetas, estrellas, asteroides y demás. No soy acá astronauta ni nada por el estilo. O cuando hablamos del sistema respiratorio, por ejemplo, pues interactúa la tráquea, la nariz, las fosas, los pulmones, los alvéolos. Acá pasa exactamente lo mismo. Son diferentes partes que interactúan entre sí para promover algo. ¿Qué es ese algo? Cuidar la seguridad y la salud de los trabajadores, cuidar a los trabajadores de la aparición de enfermedades o de la ocurrencia de accidentes. En nuestro decreto 1443, hoy día compilado en nuestro decreto, no, perdón, sí, hoy día compilado en el decreto 1072, pues tenemos que estas son como las partes importantes de nuestro sistema de gestión. No me voy a detener acá mucho a hablar, pero pues tenemos una política de seguridad y salud en el trabajo que es como el compromiso de la organización con la prevención de los peligros y de los riesgos. Tenemos una organización de la seguridad que es un poco entender cómo es nuestra organización para implementar acciones, una planificación que va muy alineada al contexto y ese contexto como apunta a los peligros y los riesgos. Tenemos una aplicación del sistema que ya es el despliegue de las acciones. Hay un componente muy importante que es la gestión de los contratistas, que en Colombia, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, es un elemento esencial. Una auditoría y revisión al sistema de gestión, que es como a lo que llamamos el retrovisor para mirar un poco atrás cómo se ha venido comportando lo que yo implementé y unas acciones de mejora. Esto es como la distribución que tenemos actualmente en Colombia, muy similar y muy alineada a la estructura de alto nivel que nos promueve la ISO 45001, que todos la conocemos en diferentes industrias que se encuentran acá. Vamos a ver un poco, ya entendiendo, pues que actualmente pasamos o migramos del pasado de tener unas islas separadas, ¿cierto? De gestión, que allá estaba el médico muy enfocado a la salud, estaba el ingeniero en la planta, a los procesos, y teníamos por allá alguien de pronto que interactuaba un poquito a través de la higiene. Pasamos a tener un sistema de gestión que ya tenía un peso más grande en la gerencia. Ya la gerencia con ese sistema entiende un poco más la importancia de disponer recursos y la importancia de comprometerse con la protección de los trabajadores, ¿cierto? Pasamos a unos conceptos un poquito más nuevos y es hacia dónde va la seguridad y salud en el trabajo, y es un poquitico el contexto internacional al que todos deberíamos empezar a apuntar, ¿cierto? Perdón, yo corro este recuadro porque me está tapando. Listo. Con estas frases le estamos apuntando a lo que hoy día hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, le estamos apuntando, recordemos, a cómo la seguridad y salud empieza a tocar las aristas de la sostenibilidad, siendo la sostenibilidad un concepto que cada país lo tiene desarrollado. Algunos le apuntan a a un cuidado de los recursos, a un garantizar que las condiciones de hoy sean las mismas condiciones de dentro de 20 años y que cada una de las personas que habitamos este planeta pues tengamos derecho a llegar con los mismos, ¿cómo decirlo?, recursos y elementos dentro de unos años, ¿verdad? Garantizar, ¿verdad?, la preservación de esos mismos para garantizar las próximas generaciones. Cuando hablamos de eso, pues hablamos que la seguridad de salud tiene que ver con gestión de contratistas, y es que yo puedo ser la empresa más importante del Perú con unos estándares absolutamente elevados en el Perú, pero mi cadena de contratistas deben apuntarle a esto, ¿verdad? Hablamos de salud integral, física y mental, ya no hablamos netamente del cuerpo, de la protección de los pulmones frente al asbesto, frente a la sílice, no hablamos netamente del riesgo biomecánico, sino que hablamos también de salud mental y cómo vamos a empezar a preservar eso que, como les dije al inicio, es casi que invisible, y mejor llamémoslo imperceptible a los ojos humanos, ¿verdad? Pero que al final es un reto para la compañía estarlo monitoreando, que la seguridad de salud tiene que ver con un empleo digno, que si una persona cuidamos al trabajador en nuestras instalaciones, pues estamos hablando de un empleo digno, que tenemos unos recursos naturales limitados y que la seguridad de salud le apunta también a gestión o mejor, se alinea con la gestión ambiental, que disminuye el impacto ambiental, que debemos empezar a utilizar las tecnologías y la innovación como un elemento absolutamente esencial como un elemento absolutamente esencial
para el cuidado de los trabajadores, ¿verdad? Que debemos traer esa tecnología de punta para reducir al máximo esos riesgos, ¿verdad? Y que devolvamos al trabajador sano y salvo a su casita, que tengamos que la seguridad y salud le apunta a la productividad de la economía, porque entre más cuidemos al trabajador, pues tenemos unos procesos que van a ser mucho más estandarizados y una productividad mucho más alta, por ende la sostenibilidad de la compañía se va a ver acá impactada, que si tenemos unos procesos seguros, tenemos unas compañías que me van a comprar mucho más fácil, ¿verdad? Que si tenemos acá una producción más limpia, pues tenemos acá una apertura comercial muchísimo más grande y mucho más fácil, que si cuido de mi cadena de producción, le estoy apuntando a una cadena de valor responsable y al final, pues estamos hablando de una visión internacional en la cual si queremos tener acuerdos con otros países, como pues voy a hablar del caso de Colombia, Estados Unidos, Europa, tal vez Australia, tal vez Sudamérica, pues debemos tener una adopción de unos elementos de gestión de seguridad y salud y de gestión ambiental que me ayuden a mostrar al mundo, miren, yo soy Perú y tengo minería responsable. Yo soy Colombia y tengo una producción de hidrocarburos responsable porque cuido a mi trabajador y este metal que estoy sacando es libre de muertes, es libre de contaminación. Este producto, este barril de petróleo o este galón de gasolina, pues está libre de muertes o está libre de explotación, ¿sí? A eso le estamos apuntando con la seguridad de salud y miremos, mis estimados hermanos peruanos, como con la seguridad de salud ya estamos yéndonos a unas aristas completamente futuristas, llamémoslo así. Entonces hablemos desde la perspectiva empresarial, pues debemos apuntar el compromiso gerencial y visible de los líderes. Hoy día los líderes son muy importantes y pues uno de los cambios importantes que tuvo OSA 18001 con ISO 45001 fue, disculpen un segundo, uno de los cambios más importantes fue integrar todo lo que tenía que ver con el compromiso gerencial, el compromiso de los líderes. Y es que hoy seguridad no solamente la hace el responsable de la seguridad y salud del trabajo y de la gestión ambiental, sino que también la hace el líder del proceso, el que planifica los viajes de las personas en el vehículo, porque él debería meter en esos viajes la partecita de descanso o de cuidado del trabajador para prevenir riesgos asociados a la fatiga frente a seguridad vial, por ejemplo. ¿Sí? O el encargado del mantenimiento, porque él se encarga de que las máquinas funcionen lo mejor posible para que no tengamos una amputación del trabajador, ¿sí? Entonces, el compromiso gerencial es absolutamente importante y los líderes deben generar compromiso visible. Ya hoy día hablamos de una cultura de seguridad y es que no solamente consideramos que la seguridad se da desde la máquina o desde el proceso, sino también nos estamos cuestionando qué lleva a que el trabajador tome la decisión de ponerse su arnés, qué lleva a que el trabajador haga conciencia de una inspección preoperacional del equipo, ¿sí? Ese tipo de preguntas ya no las hacemos hoy día y debemos estar en la capacidad de revisar un poco qué hacer con esa información. Hoy día hablamos de salud mental, ¿cierto? De motivación, de que lleva a que el trabajador tome la decisión de cuidarse y de llegar sano y salvo a casa. Tenemos ya unos mecanismos de medición cuantitativa desde lo cualitativo del riesgo. Les hablaba, es muy fácil hacer medición del riesgo de los factores higiénicos por ruido, pues un sonómetro y ya mido cuántos decibeles tengo en la planta, pero cuando medimos el riesgo psicosocial ya son factores mucho más cualitativos que los llevamos a lo cuanti, pero que al final son un poco más difíciles de medir. Y el mundo se está encaminando a eso, a esos factores no tan directos como el ruido, no tan físicos como la vibración, sino un poquitico más desde lo cualitativo. Ya hoy día tenemos que la seguridad es un trabajo de acceso a lo multidisciplinario, ya ahí tenemos psicólogos que hacen seguridad y salud, tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos administradores, tenemos, bueno, un sinnúmero de profesiones que tienen un rol importante dentro de la seguridad y salud y le está apuntando al esquema sistémico. Alguien por ahí me prendió un microfonito, ya estoy a punto de terminar para que tengamos una ronda de preguntas. Muchas gracias. Tenemos una gestión de riesgos que le está apuntando a la bioseguridad. Con la pandemia, el mundo se dio cuenta que la seguridad de salud en el trabajo es absolutamente importante para el cuidado de los trabajadores y pues es un elemento importante que tener en cuenta. Tenemos también que la seguridad es de todos los líderes, del prevencionista que propone, del que alinea las estrategias, pero también del encargado de mantenimiento, del encargado de la dirección y demás. ¿Listo? Tenemos también acá una perspectiva de sostenibilidad
Y es que el trabajador puede acceder a otros trabajos cuando entregamos un trabajador sano al mundo porque se va, porque se despide de la organización. El ideal es entregárselo sano, que ese trabajador pueda acceder a otro trabajo de la mejor manera posible. Le estamos apuntando a empleo digno y desarrollo empresarial que fortalece a la comunidad, ¿cierto? Si tenemos un trabajo que se preocupa por los trabajadores o una organización que se preocupa por los trabajadores, pues es un trabajo que va a fortalecer a las comunidades, ¿verdad? Unas cadenas de valor responsables. Aquí en Colombia pues tenemos, por ejemplo, los hidrocarburos que tienen pues toda una cadena de valor que se preocupa desde la explotación del petróleo hasta el que lo entrega, hasta la estación de servicio. Tenemos nuestro sector floricultor que también es un sector que es muy responsable desde la producción, desde la siembra de la planta madre hasta la llegada del bouquet a ciudades como Miami o a Londres o a incluso a Japón, ¿verdad? Y la idea es apuntarle a esto. El sector caficultor también es muy fuerte en Colombia en seguridad, pero acá me puedo quedar hablándoles de todos nuestros sectores: sector minero, sector energético, sector de transformación de energías renovables, tenemos sector, bueno, tenemos de agroindustrial, ¿cierto? Tenemos unos sectores que hoy día se están enfocando mucho en nuestras cadenas de valor. Menos sistemas de gestión de papel y más cultura viva en la empresa, que la gente viva el sistema de gestión o la gestión de seguridad desde su alma, desde su ser. Una articulación de acciones de gobernanza, y es que entidades como la Asociación Peruana, como el Consejo Colombiano de Seguridad, ¿cierto? Como el National Safety Council en Estados Unidos, pues se encargan de unir las directrices de los gobiernos con la realidad de los sectores. Y estamos apuntándole a un tema de transición energética bien importante que va a ser un reto para todos los que hacemos HS en las compañías, y es cómo vamos a empezar a apoyar estos sectores que empiecen a interactuar con el mundo del futuro. ¿Listo? Y frente a tecnología e innovación, pues estamos teniendo una tendencia a tener una mano de obra reemplazada por la automatización. Tristemente, pues estamos teniendo un declive de las personas que se están utilizando o empleando, y se están cambiando, esta brecha se está cambiando por máquinas y por equipos automatizados, que va a ser un reto para nosotros entender un poco qué va a pasar con esas personas que no van a tener un empleo en unos años, 20, 30 años, en donde las máquinas pues ya los han reemplazado. Tenemos data para tomar decisiones en tiempo real, y es que ya hoy día los indicadores de gestión, ya pasamos de tener el indicador aquí en Excel en donde calculábamos el ILI, el TIR, ¿cierto? A tener ya una data, un dashboard que me permite tomar decisiones en tiempo real, ¿cierto? A lo que le llamamos minería de datos. ¿Y qué hacer con todo ese bombeo de información? Inspecciones de seguridad asistidas por drones. Aquí en Colombia ya se está viendo mucho que los drones me ayudan a revisar de pronto la parte alta de las tolvas, me ayudan a hacer una inspección de los equipos y me ayudan a revisarlo en tiempo real. Tenemos tecnologías para medir factores cualitativos como la fatiga, el riesgo psicosocial, la ventilación para el caso del COVID y demás. Bloqueo etiquetado que me ayuda a tener paradas de la planta con tecnología. Cuando veamos un riesgo por temas de loto, pues podemos parar la planta con un solo botón, ¿cierto? Unos riesgos tecnológicos y biomecánicos que debemos considerar acá: los sistemas de gestión 100% remotos. Ya hoy día yo les estoy dando a ustedes una conferencia estando a muchos kilómetros de distancia entre mi nación hermana Perú y Colombia, ¿cierto? Entonces hay que aprovechar esa gestión remota sin dejar de creer en ella. Una formación que reduzca las curvas de la manera más rápida. Acá en Colombia el auge de la realidad virtual es muy importante, y es que el trabajador se pone unos lentes en los cuales pues, puede simular un trabajo con una soldadura o un trabajo en un taladro de perforación o un ambiente que me mida, por ejemplo, una minería en socavón y demás. Una rehabilitación con tecnología, biorrobótica. Hoy día se incorporan prótesis y órtesis, pues que incorporan la robótica para devolver la biomecánica al trabajador, y unos EPPs funcionales. Ya hoy día hay unos cascos que miden la concentración de cierta partícula en minería, entonces te dan la alerta para sacar al trabajador, o unos lentes que te miden un poco el TLB o el límite para la exposición a sol, por ejemplo, o una radiación no ionizante, ¿cierto? A eso le estamos apuntando, y también para las radiaciones ionizantes, a eso le estamos apuntando con las perspectivas tecnológicas y de innovación. Por último, mis estimados colegas y hermanos peruanos, les quiero contar un poco en el tema normativo en que estamos en Colombia, la visión estratégica en Colombia de la seguridad y la salud. Hoy, digo hoy, en los últimos 2 años, desde el 2020 hacia acá,
hemos tenido una aparición fuerte de diferentes elementos normativos. Tenemos la resolución 773, que es la que me habla del sistema globalmente armonizado para el etiquetado y el manejo de productos químicos en las plantas. Tenemos la resolución, ahí me tuve un pequeño error, perdón, resolución 4272 que estrenamos este año, que es la de trabajo seguro en alturas. No estrenamos porque sea nuevo el tema, sino que retomó lo que decía la anterior resolución 1409 frente al trabajo seguro en alturas, que esa era del 2012. Que entre otras cosas, ya para Colombia, trabajo según alturas es todo lo que, o la gestión de los riesgos de caídas en alturas, es todo lo que esté por encima de 2 metros. Me gustaría que ustedes me contaran un poco cómo se encuentra en Perú. Tenemos la resolución 0491, que es la que nos habla del trabajo según en espacios confinados, esta es del 2020. Tenemos una resolución 0312 que es de estándares mínimos, que son unos mínimos que debemos implementar en Colombia en materia de seguridad y salud y que complementan, o que mejor, dan data como teoría del iceberg a lo que tenemos en el sistema de gestión. Esta resolución 0312 hoy día es muy acogida por las pymes, que pues les quiero contar que en Colombia las pymes, las pequeñas y medianas, micro, pequeñas y medianas empresas corresponden al 90-88% de nuestro tejido empresarial en Colombia. Tenemos la resolución 40595, que es la de la gestión de la seguridad vial a través del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que no es nueva, deroga un poco la resolución 1565 del año 2013 frente al Plan Estratégico de Seguridad Vial y que se complementa un poco con ISO 39001. Tenemos la resolución 2050 de este año que habla del manual de calificación de la pérdida de capacidad laboral, un poco para darle como herramientas a nuestros entidades que hacen pues, calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Tenemos el decreto 539 también estrenado este año, que es el que me data de la seguridad y el trabajo para la minería a cielo abierto. Tenemos por ahí el 1886, si no me equivoco, que es el de la minería socavón, pues que son dos sectores absolutamente importantes en nuestro país y contribuyentes a la economía del mismo. Y tenemos el decreto 1347, que es el que nos habla del programa de prevención de los accidentes mayores, que es muy relacionado como con riesgos tecnológicos y aquellos riesgos que tienen que ver con la sostenibilidad de las plantas y de las comunidades y demás. Esto solamente es un pequeño barrido de la visión estratégica en Colombia, de la visión estratégica a nivel mundial. Y al final, bienvenidos al mundo de la integración regional. Lo que pasa en Colombia seguramente es un reflejo de lo que pasa en Perú, seguramente es un reflejo de lo que pasa en Ecuador, y es una invitación a que nos unamos como países, como naciones y como entidades técnicas a promover ese mensaje con el que empecé, y es promover espacios y entornos de trabajo seguros y saludables que me ayuden a devolverle a la familia ese trabajador sano, seguro y con bienestar. Mi nombre es Jorge Ola de Molano, en nombre del Consejo Colombiano de Seguridad. Muchísimas gracias a Sopesma por esta invitación tan especial y de corazón espero poder seguir acompañándolos y lograr alianzas con mi amada patria hermana Perú. Y bueno, lo que necesiten del Consejo Colombiano de Seguridad, estoy más que atento. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu magnífica presentación. Si tú observas en el chat, muchas personas te están escribiendo, agradeciendo lo que estás presentando. Así que ahora yo invito a la ronda de preguntas, que todos los que estamos participando aquí puedan realizar las consultas que requieran. Así que bienvenidas las consultas. E incluso ahí, Carmen, no solamente preguntas, también pueden ser opiniones. De verdad que me muero de ganas por saber un poco, que me dejen conocer un poco cómo está la gestión de los riesgos y de los peligros y de la gestión ambiental allí en Perú. De verdad que me muero de ganas porque me cuenten un poco. Exacto, así que bienvenido. Podemos nosotros comentar, opinar o consultar. Claro que sí. ¿Nadie? Creo que ha estado todo totalmente, o si gustan pueden usar el chat. A ver, un minuto que voy a revisar. Exacto, si quieres, mi estimada Carmen, podemos, pues, puedes leer comentarios para que lo revisemos como tú quieras. Sí, te están saludando desde la Asociación de Graduados de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga por propiciar este evento que desarrolla el tema de la cultura preventiva. Hugo Medina, presidente de la asociación. Así que Hugo, gracias por estar aquí. ¿No tienes alguna consulta que le quisieras realizar a Jorge? Gracias por ese comentario, Hugo.
Igual Edixon nos dice muchas gracias por la excelente presentación y manifiesta que las láminas expuestas recogen y simplifican todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo lo que es la parte de gestión del riesgo, la bioseguridad y también todo lo que está pasando con respecto a las pandemias, ¿no? Así que gracias, Edixon Sánchez. Si estás aquí presente, puedes realizarle la consulta. Anímate, Dixon, a aprender tu Carmen, micrófono, claro. Sí, Carmen, sí, Carmen, si me permites, claro que sí. Carmencita. Claro que Bueno, sí. desde Lima, Perú, un abrazo cordial, Carmen Espinosa y a Jorge Olave. A ambos mis sinceras felicitaciones. Un abrazo virtual desde Lima nuevamente. Y felicitar a Jorge por su brillante ponencia. Quepa una sola pregunta. ¿Cómo están manejando, Jorge, el tema blando en la parte de prevenciones? Cuando nosotros hablamos de temas de la parte eh, habilidad, habilidad dura, estamos hablando específicamente de la parte cognitiva. Pero ¿cómo están manejando las habilidades blandas? La susceptibilidad y el manejo del comportamiento humano. Por favor. Hugo, muchísimas gracias por esos comentarios. De verdad que se le hincha a uno el corazón ver también cómo nuestros hermanos peruanos también están muy enfocados por el tema de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Fíjate, Hugo, que todo el tema de la gestión de la cultura, porque acá le llamamos cultura de la seguridad, pues en efecto arranca con dos sectores muy pioneros en Colombia. Arranca con el sector hidrocarburos y arranca con el sector minero, dito hace 20 años en Colombia, analizando un poco que la seguridad no solamente dependía de los equipos, sino también dependía de por qué Jorge Olave toma la decisión de usar el EPP. ¿Cómo hacemos para que ese Jorge Olave, que tiene la disposición para trabajar en seguridad y para promover el cuidado de sus colegas, haga parte, por ejemplo, del COPAS o el comité paritario y de sus ideas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para abrir un poquitico ese mecanismo desde el corazón y el ser de la persona? Entonces hoy día ya hablamos de cultura de seguridad, ya hoy todos los sectores en Colombia implementan esas acciones. Desde los normativos no tenemos un elemento normativo que nos hable de cultura, de seguridad, pero sí hay muchas herramientas en Colombia que han desarrollado diferentes sectores, incluso el Consejo tiene una herramienta, el Consejo Colombiano de Seguridad tiene una herramienta para evaluar la cultura de seguridad de los trabajadores en la organización y la cultura de seguridad o las habilidades blandas también de los líderes, ¿sí? Que líderes tienen esa capacidad de llevar ese mensaje de seguridad a sus trabajadores a todo nivel, ¿verdad? Hay muchas herramientas que están relacionadas pues con la toma de decisiones, que están relacionadas con el ser, que están relacionadas con el estilo de liderazgo, ¿cierto? Pero ya es una realidad que se vive hoy día. Estamos ya tratando de estandarizar herramientas que midan culturas. Hoy nosotros tenemos un puente directo con IOGP, que es el International Organization of Guys and Oil Producers, ¿cierto? Desde el Reino Unido, y ellos tienen desarrollos de guías de cultura muy importantes que han sido un referente para nosotros en diferentes industrias frente al tema de seguridad. Entonces sí es una avalancha que se viene muy fuerte en Colombia, que en efecto hay unos sectores pioneros, el sector aeronáutico también, pero que ya hoy todos los sectores están implementando de una u otra manera elementos para reconocer que las habilidades blandas o la cultura es importante para hacer match con los controles de ingeniería y los demás controles que tengamos dentro de nuestra jerarquía de control del riesgo. Ya, un comentario más, mi querido Jorge, Claro, si me claro, permites. por supuesto. En Perú estamos manejando el tema del coaching preventivo. Ok, Particularmente estamos ya manejando este tema en algunas mineras, industrias mineras, empresas en particular, y también en Lima, en algunas empresas de construcción civil. ¿Cómo andan en Colombia con el tema de coaching, por favor? Coaching preventivo.
Fíjate, Hugo, que el término como tal no lo conocía, pues no lo tenía concebido en mi cerebro como coaching preventivo, pero hoy día el coaching sí ha tenido una intervención muy grande, sobre todo en los líderes de seguridad. ¿Sí? Ya hoy día en Colombia hablamos de coaching, de mentoring, ¿cierto? Que son como esas herramientas para revisar un poco cómo el líder de seguridad, cómo el líder de la organización toma decisiones apropiadas, ¿verdad? Y genera un liderazgo visible hacia los trabajadores. Como te digo, no se habla del término, acá en Colombia, no se habla o no se concibe con el término que tú me acabas de dar, pero sí, el coaching ha tenido una acogida absolutamente grande en Colombia. Colombia le está parando mucho, bueno, acá en Colombia decimos parar bolas, o le estamos poniendo mucha atención al tema de salud mental, ¿verdad? Y la salud mental dentro del esquema de toma de decisiones, ¿cierto? En nuestro canal de YouTube tenemos unas charlas que hemos hecho con el mismo Ministerio del Trabajo y los invito por favor a que se pasen por allí, Consejo Colombiano de Seguridad en YouTube. Que incluso me gustaría, mi estimada Carmen, que este live lo pudiéramos pasar también por el canal de YouTube de nosotros, opinemos cómo lo podemos convertir, pero al final sí es un término que ha tenido mucha importancia actualmente, sobre todo como una estrategia para no considerar la seguridad de salud como un elemento netamente hacia los equipos, sino que los líderes estén comprometidos con la seguridad y la salud de sus trabajadores. Eso es un término absolutamente importante y por lo que me cuentas, mi estimado Hugo Medina, pues en Perú también es un movimiento completamente fuerte este tema del coaching y de la toma de decisiones como un elemento esencial dentro del liderazgo en seguridad. Muchas gracias, Hugo. No sé si tienes algún otro comentario. Al contrario, Jorge, gracias a ti. Has sido No, bastante claro, específico y has apuntado realmente a la resolución de mi pregunta. Muchísimas gracias. Y por el gracias, interno Hugo. voy a enviar un número celular para las personas que quisieran un poco afianzar el tema y estar en Claro, Hugo. contacto. Y te agradezco una vez más, un fuerte abrazo virtual para ti, para Carmen y para todos los presentes internacionalmente, porque veo gente de todo el mundo, incluso hay ingenieros de Lima, Perú, de Ayacucho, etcétera, etcétera. Realmente este evento ha sido un éxito, Carmen, te felicito y también una vez más te felicito, Jorge, por tu No, ponencia. Hugo, con todo gusto. Recuerda que acá el reto es empezar a generar los ingenieros metodologías para medir esa cultura de seguridad. Y si la podemos hacer en conjunto con Perú, pues bienvenida sea tener una metodología conjunta que nos ayude a nuestros sectores de los dos países a medir esa cultura de seguridad. Muchas gracias, Hugo, y cuando me quieren volver a Gracias. invitar, más que Buenos feliz. días. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo, por tu comentario. Y aquí tenemos, no queremos abusar de tu tiempo, sabemos que No te te preocupes, Carmen. y aquí te comenta Edixon sobre la política de riesgo psicosocial frente a la pandemia y sus efectos a nivel del trabajador. Ok, sí, estaba leyendo esta pregunta. Edixon Sánchez, muchas gracias por tu pregunta. No desconocemos absolutamente, no desconocemos en lo más mínimo que de acuerdo a lo que dice la OMS, la nueva pandemia va a ser, es calcular el impacto en la salud mental de los trabajadores que tuvo pues, los confinamientos, que tuvo los fallecimientos en el lugar de trabajo, que tenía todo este cambio que tuvimos que hacer frente a la bioseguridad. En Colombia actualmente estamos retomando hacer, bueno, en Colombia tenemos algo que se llama la medición de la batería de riesgo psicosocial, que es como un instrumento que mide factores intralaborales y extralaborales, ¿cierto? De la persona frente al tema de salud mental. O sea, consideramos la persona como ser en su casa y como ser dentro de la organización y consideramos factores intra y extralaborales. Se venía midiendo, en épocas de pandemia pues lo pasamos a hacer netamente virtual, pero en este momento ya estamos retomando la presencialidad al respecto. Lo que sí es un gran avance, mi estimado Edison, que te puedo contar es que tenemos ya hoy día una política de desconexión laboral. Eh, Colombia, se me va el número de la ley, pero salió este año con una ley de, de trabajo remoto, ¿cierto? Para formalizar un poco la identificación de peligros y valoración de los riesgos desde el trabajo remoto. Y esta ley obliga a que las empresas tengan unas políticas de desconexión laboral que promuevan que el trabajador tenga pues sus tiempos de descanso al final, sus tiempos de descanso,
¿sí? Porque pues estamos teniendo un auge en que las empresas pues envían al trabajador a trabajar desde casa, ¿verdad? Y ese trabajo desde casa pues lo que promueve es que el trabajador pues se pueda desconectar en algún momento de su día y que no esté como disponible que no esté como disponible para trabajar pues las 24 horas. Vamos en eso, en tener una política. Seguramente en Colombia pues nuestra pirámide de legislación data que sigue un decreto y una resolución, pero ya estamos adentrándonos a tener unas políticas de desconexión que al final le apuntan a la promoción de la salud mental. Muchas gracias, Jorge. Te están agradeciendo, así que si tienes alguna palabra de poder hacer la conclusión y despedida, por favor, te lo agradeceré y cerramos el webinar. Claro que sí, Carmen. Pues muchas reflexiones. La primera es que al final la seguridad y salud, y me doy cuenta que se vive de manera internacional. Fíjate que sí tenemos como el mismo, la misma hoja de ruta para todo lo que ha venido, lo que ha venido pasando en materia de seguridad y salud en trabajo. Entonces, primero el intercambio de experiencias es absolutamente importante, mi estimada Carmen. Creo que debemos unirnos como países de Sudamérica para lograr ese mensaje internacional de la seguridad y salud en el trabajo, lograr que lo que pasa en Colombia pues podamos intercambiar experiencias con Perú, que Perú también intercambie experiencias con Colombia, que podamos lograr una estandarización de estas acciones primero. Lo segundo, que el futuro de la seguridad de salud ya no se queda netamente en el análisis de trabajo seguro, en el permiso de trabajo, sino que ya estamos apuntándole a empleos dignos y a sostenibilidad. Sí, soy un apasionado por ese tema, pero no puedo desconocer que la seguridad de salud es el vehículo para que las compañías se mantengan y se sostengan en el tiempo. Aquí en Colombia ya muchas tienen su certificación, por ejemplo, sus certificados, y sin ese certificado de flores libres de accidentes o flores libres de muertes o metal libre ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas. Creo que a eso tenemos que apuntarle, a cadenas de valor responsables, a sostenibilidad y bueno, a llevar el tema de la cultura de seguridad a un 200%, porque al final el trabajador no es una máquina, no trabaja solamente por el dinero, sino que trabaja también porque hace parte de su propósito de vida. A eso le estamos apuntando desde el Consejo Colombiano de Seguridad. Muchísimas gracias por este espacio, de verdad. Desde Colombia les mando un abrazo muy grande. Y bueno, cualquier cosa, Carmen, pues súper disponible en LinkedIn para lo que necesiten. Jorge Olave Molano en LinkedIn para que me busquen y nos sigamos allí en esta red social, Consejo Colombiano de Seguridad también para que nos sigamos y podamos tener acciones conjuntas. Muchísimas gracias a Sopesma y a Carmen por esta invitación tan especial. Gracias a ti, Jorge. Encantada de que estés con nosotros, que hayas compartido el conocimiento y encantada de que todos aquí hayan disfrutado también de este conocimiento que tan frescamente nos traes de Colombia. Así que manos a la acción, vamos a estar en contacto para poder hacer más sinergias en diversos temas que ustedes están, digamos, un poquito más avanzado. Y en Perú aún nos falta quizás retomar todo este sendero de lo que es la seguridad y salud, y más con políticas que vienen con un cimiento internacional importante, ¿no? En la parte final mencionaste sobre la cultura de seguridad, y hay que realizar todo un trabajo desde las cabezas, desde los líderes, desde los que toman decisiones, colocando el tema de seguridad y salud también en la toma de decisiones, y que no solamente quede en un rincón, sino que se demuestre la importancia que es esta carrera, este tema, dentro de la organización. Te agradezco a todos los que participaron y muchas gracias. Te envío un fuerte abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo, Carmen, un fuerte abrazo para todos mis colegas en Perú y bueno, que tengan un feliz viernes. Muchas gracias. Felicidades, feliz viernes a todos. Hasta luego. Gracias.